Eh, con este tema que planteábamos en el arranque, ¿no? De nuestras mañanas, lo que está ocurriendo por sobre todas las cosas con nuestros jóvenes, estos pesares, estas situaciones de frustración y de muchas veces no saber identificar los pedidos de auxilio, no saber también leer qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa por sus mentes, una situación muy, muy difícil. Y bueno, hemos buscado ayuda en la gente que realmente sabe y que trabajan, bueno, mucho con este tipo de situaciones, ¿no? Estamos con Estela Armesto y con Carla Antola. Ellas son integrantes de la Mesa Intersectorial para el abordaje de la temática del suicidio de Comodoro y Radatili. Chicas, ¿cómo están? Un gusto tenerlas ¿Qué aquí. tal? Buen Buenos días día. a todos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Por Querida, dónde bueno, es arrancamos? un tema que a ¿No? veces mucho no se habla, Mm, pero que ya es común denominador en Ujú. esta zona, en muchos casos. Y a veces el no hablar, no saber si no se puede hablar, ujú, no se sabe difundir, no se sabe llegar, pero obviamente que nuestros jóvenes han cambiado mucho con sí. relación a los otros tiempos y necesitan de otra atención. ¿Y cómo se los abordan Ujú. para poder tratar de dar auxilio a quienes lo están necesitando? Y como decía Héctor, un denominador Sí. común que desgraciadamente está dando mucho en jóvenes, Ujú. por sobre todo en personas jóvenes. ¿Y hacemos bien en hablarlo y hacerlo público? Sí, por supuesto. La mesa está cumpliendo 5 años de su conformación, iniciando por aquellos años un trabajo fuerte para prevención en lo que es salud mental y obviamente prevención en suicidio, que el suicidio ya es un evento final, ¿no? O sea, Ujú. es trabajar y nosotros lo entendemos como una cuestión de la salud mental. Que también es una situación que es multicausal, digamos, no podemos decir que es debido a un solo suceso que alguien toma una decisión como esa y entenderla, vuelvo a decir, desde la salud mental. Y bien lo que ustedes están diciendo, de esto nosotros, la mesa promueve que hay que hablar de la salud mental, hay que hablar de lo que nos pasa, de nuestras emociones, de nuestros malestares, dar lugar, ¿no? A que se abran esos diálogos, obviamente desarrollar una actitud de escucha, que también ahí nos desafía a nosotros como adultos, ¿no? O sea, pensamos en los jóvenes, también pensemos que nos pasa a los adultos que quizás no estamos pudiendo escuchar o generar esos espacios, ¿no? Entonces, es verdad que la adolescencia es la población principal con la que apunta la mesa desde la prevención. Eh, Vuelvo a decir, trabajamos con los adultos también, porque a los adultos también nos pasan Ujú. cosas. Los adultos somos los referentes que también tenemos que estar ahí para poder acompañar, o sea, tenemos un rol muy protagónico, pero bueno, la adolescencia también es una etapa que transita muchas situaciones, ¿no? Obviamente no es de ahora, siempre lo fue, en donde se producen muchos cambios, se Ujú. producen muchas inseguridades, exigencias por lograr una identidad consolidada, que a la vez pueda llevarla a cabo, ¿no? Sintiéndose íntegro con lo que quiere ser y hacer, en un mundo que también es bastante caótico, Pero, exigente. y Entonces, eso, digo, a bueno, ver, la adolescencia de por sí es una etapa claro, Sí, sí, crítica. sin pero dudas. ahora tal vez para nosotros sea una sensación, ustedes están más Ujú. en tema, por supuesto, pero parece que como en los últimos tiempos se hubieran incrementado la cantidad de casos, no sé si estadísticamente es así, si esto es algo que, digamos, se venía dando y ahora tal vez por el tema de redes y la Sí, información, todo eso lo sabemos más. sí, No pueden sé si haber. es una situación habitual, entre comillas, ¿no? Yo creo que la historia podemos traer hasta figuras emblemáticas de la literatura, la música, ¿no? De las artes, que son las Ujú. personas públicas en todas las épocas, que podemos encontrar a alguien que ha tomado una decisión de este tipo. Hoy creo que se juega los medios, se plantea también que de esto hay que hablar. Nosotros decimos que no hay que ocultar que suceden estas situaciones porque justamente de esto hay que hablar. Lo que sí hay que hablarlo de una manera cuidada y que eso tenga un sentido para la prevención y el acompañamiento también de quienes están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? También eso nos pone en atención no solo después de un suceso, no solo de quienes han quedado impactados de manera más directa en función
de esa pérdida, sino que eso sabemos que también tiene un efecto en un grupo mucho más amplio, que también hay que estar cuidando y trabajando de una manera responsable, corresponsable, como decimos. Entonces, no sé decirte, porque por ahí tampoco nos gusta como mesa trabajar con datos. Sí entendemos que cualquier situación de vida que esté en riesgo y vulnerada es valioso y hay que trabajar en ese ¿Y momento. hay señales? Perdón, no me refería Sí. a saber un número, me Sí. refería a esta sensación, ¿no? Sí. que tenemos. Recordemos, Víctor, sí. tenemos unos años en los medios y podemos hablar un poquito de lo que pasaba con el suicidio, con el No tema se hablaba, del suicidio, claro. no se hablaba. Los Claro. códigos de ética, Sí. los manuales de estilo decían que no se podía publicar sobre suicidios, Ujú. que salvo que fuera una personalidad Claro. muy conocida, que seguramente todos tenemos en la mente alguna situación así de años anteriores. Incluso se tapaba la Eso causa por un original. lado, claro, en lo que tiene que ver con la comunicación. Totalmente. Y por otro lado, como dice Nadia también, dentro del sistema de salud, y ahí también todos tenemos que hacernos responsables en eso, había un subregistro. Recién el año pasado, es algo por ahí que en lo que me estoy poniendo medio reiterativa, pero recién el año pasado el suicidio y los intentos de suicidio comenzaron a ser eventos de notificación obligatoria para el sistema de salud. Es decir, con nombre real de lo que estaba sucediendo. Aparecían como otras causas de muerte, por ahí intoxicación, Claro. bueno, Sí. Sí. digamos, lo que ¿Qué hubiera motivo? ocurrido, Sí. claro, Ujú. paro cardiorrespiratorio, obviamente, pero no se registraba como tal el evento de suicidio para el sistema de salud. Todavía hay algunas cuestiones ahí para ajustar dentro del sistema de salud, porque cuando uno mira las estadísticas y estas noticias, por eso no nos gusta hablar de datos, porque primero no somos especialistas en datos, y segundo, porque realmente los registros vienen de distintos lugares. Uno no puede decir aumentaron los casos o decrecieron los casos, como, bueno, sucede en Chubut. O sea, Claro. el dato de Chubut es que en realidad decreció el año pasado. En realidad lo que estamos viendo no es así. Claro. Tiene que ver con cómo se registra Exacto. todavía en este aprendizaje que estamos Claro. haciendo en los dos lados, ¿no? Por la comunicación, de no hablar a empezar a hablar, pero hacerlo, como dice Carla, de manera responsable, Es y del importante sistema de esto. salud de no registrar correctamente, a empezar a registrar correctamente cada una de estas situaciones. Sí. ¿Cómo se puede advertir la persona que está en el entorno de que esa persona está en peligro? Ujú. Porque a veces, después cuando lamentablemente suceden las cosas, se van conociendo algunos detalles de algunos indicios que vos decías, y estaba tirando algunas señales y demás, pero en el momento vos no lo advertís. ¿En dónde hay que tomar Sí, Prestar atención? atención, hacer foco. Trabajamos compartiendo muchas cuestiones que son indicadores generales, ¿no? Porque después también hay entra la subjetividad y la particularidad de las personas y de los contextos también, ¿no? Entendemos que también algo que decimos, que el suicidio es prevenible, a veces no siempre es evitable, ¿no? Que también eso es algo que lamentablemente manejamos ese dato en el sentido de trabajar también con un criterio de realidad en donde quizás no vamos a poder evitar muchas situaciones, lamentablemente. Entonces digo, porque a veces genera como mucha culpa el no haberme dado cuenta, Claro, ¿no? O sea, claro. la carga que queda en el resto, el que quizás no pude darme cuenta, no, o algo que hoy lo interpreto de una manera, en ese momento no lo vi así, o no pensé que iba a ser esta la decisión. Y hasta a veces hay como necesidad de buscar porque tampoco se encuentra mucho sentido qué fue lo que llevó a una persona a tomar una decisión así. Claramente no es alguien que uno evidentemente lo ve mal y se da cuenta a simple vista, ¿no? Como que hay que estar como muy perceptivo a pequeños detalles, obviamente quizás los más cercanos, alguien que siente que de repente una persona que solía manejarse de una manera tiene un cambio muy abrupto, o de repente empieza como a la necesidad de decir cosas o encontrarse con muchas personas que quizás hace mucho tiempo no veía, que de repente parece que todo va bien, pero hay algo en lo que le impactó de una manera negativa y quizás uno pensó que eso iba a ser fácil porque, bueno, no pasa nada, pero para esa persona sí pasó algo. montón, claro. Entonces, no sé si decirte que hay como indicadores muy, muy claros. Sí manejamos esto de que siempre la persona algún cambio en los días previos expresó, ¿sí? Eso nos lleva a tener el tiempo de detenernos, el tiempo de escuchar, el tiempo de preguntar, ¿sí? Pensando en adolescentes que
no solo están con sus familias como adultos, sino que también están con docentes, con grupos donde realizan otras actividades. Entonces, en eso también la mesa promueve que no es que necesitamos un psicólogo al lado nuestro en todos los lugares donde vamos, sino que todos somos capaces de tener un momento de escucha a un otro que le están sucediendo cosas. Implica de tener una mirada también sobre esa singularidad que no siempre tenemos tan claramente o la disponibilidad, no porque lo hagamos a propósito, pero estamos también en nuestras cosas y no estamos tan disponibles a mirar esa singularidad en todo momento. Pero bueno, no sé si te respondo porque no hay una receta, lamentablemente. Si la tuviéramos, la aplicaríamos en forma pareja en todos lados, ¿no? Y tendríamos como resuelto. Lo que pasa es que después el entorno comienza a preguntarse por qué no pude... Sí. ¿Qué no vi? ¿Qué no vi? ¿Qué no La vi? culpa, o sea, realmente, bueno, justamente tuvimos la reunión plenaria y trabajamos sobre la posvención la semana pasada, que justamente es trabajar después con las personas que se han visto afectadas después de un suceso de suicidio, ¿no? Entonces eso implica la posvención. Y hablábamos de eso, que es trabajar con emociones que generan enojo, que generan perplejidad porque no se entiende el porqué, genera culpa también, ¿no? Esa Carla, sensación de culpa. Y Entonces, cuando bueno, vos notás, justamente, mira, una oyente preguntaba lo mismo, yo iba al mismo lugar, cuando vos notás señales y ves, sí, incentivás a esa persona a buscar ayuda sí. y no la acepta, Ujú. porque tampoco es que podés agarrarlo del brazo y llevar obligado a que vea a alguien. ¿De qué manera se puede ir conteniendo para evitar un desenlace de esas características? Bueno, ahí nosotros, las personas que trabajamos en salud mental, claramente diferenciamos dos momentos, ¿no? Alguien que está pasando un estado de ánimo Totalmente, sí. Que deprimido, ya está mostrándolo, digamos, demostrando ¿no? que no se encuentra bien. Obviamente ahí tenemos un margen de tiempo quizás de manejar, digamos, de modelar esa demanda para que pueda entender que tiene una posibilidad de ser ayudado y que hay lugares donde puede trabajar y ser acompañado para salir de esa situación en la que se encuentra. Y también diferenciar cuando hay una ideación, ¿sí? Cuando ya hay ideación, bueno, en eso también la mesa ha trabajado estos últimos años en capacitar y poder diferenciar eso y en animarnos a preguntar, porque a veces nos resulta como, ¿cómo le voy a preguntar esto si lo pongo en una situación de riesgo? En realidad, el riesgo es dejarlo sin preguntar y que en su cabeza sigue funcionando la angustia en la que está. Perfecto. Entonces, preguntar, ¿pensaste en quitarte la vida? Esto hay que animarse a preguntar, ¿sí? Porque esto nos permite tomar una decisión. Cuando alguien está pensando y a la vez arma un plan, ¿sí? Bueno, ahí no hay que dar opción a que sea voluntad de la persona, así sea un menor o un adulto. Ahí interviene lo que es salud mental. Hay que dirigirse a una guardia de salud mental, ¿sí? Perfecto. Obviamente, bueno, nosotros en la mesa participa la policía comunitaria, que también puede ser convocada en una situación de acompañamiento para persuadir a una persona a tomar una buena decisión y ir a un lugar donde va a ser acompañado, digamos. Por eso la mesa trabaja en red y con muchas instituciones que tenemos distintos roles en nuestra comunidad para trabajar en este tipo de Hablando de ese prevención. trabajo en red y hablando del hablar, justamente la otra vez hablábamos con algunas instituciones que han comenzado a poner en marcha esto de llevar a un psicólogo o una psicóloga para charlar, por ejemplo, en los planteles deportivos, Sí. ¿no? También, digamos, esto hay que darle fuerza, digamos, que esto vaya sucediendo. Sí. Es importante eso, que las instituciones que por ahí tienen la fortuna de aglutinar una gran cantidad de chicos, por ejemplo, Sí. puedan organizar este tipo de encuentros. Por supuesto, y es lo que alentamos y es lo que estamos siendo parte como mesa, acompañando. El Colegio de Psicólogos es parte de la mesa, pero también está convocado como institución ante estas situaciones que se han dado en las entidades deportivas y se está trabajando en conjunto con algunos clubes y ya hay un planteo de capacitación a los referentes deportivos, ¿no? Porque pensemos también que más allá que después haya un gabinete, o sea, hay situaciones que son de momentos de crisis, pero después le tenemos que dar continuidad como política pública y modo de trabajar y como una perspectiva en el sentido de entender que más allá seamos psicólogos, no tenemos que tener esta perspectiva de lo que es la salud mental, sacar los mitos que muchas veces manejaron un poco lo que contaba Estela, ¿no? Que no había que hablar porque parece que el hablar implicaba dar una idea, no, justamente hay que indagar y que abrir y ponerle las palabras tal cual son
para que esa conversación sea profunda y genuina de lo que la persona está transitando, y eso lo puede llevar adelante cualquier persona. Sí, lo que hay que saber son esos límites para después, en todo caso, derivar, o bueno, hasta acá llegué yo y acá sí necesito de un psicólogo o de un equipo que intervenga en una situación que por ahí es más compleja y requiere otro tipo de intervención. Pero sí, nosotros lamentamos que se estén dando estos sucesos, pero alentamos siempre que los clubes o todas las organizaciones que trabajen con jóvenes puedan tener esta perspectiva incorporada, porque la situación a veces no se da en un consultorio, se da en un momento por fuera de un consultorio, por fuera del ámbito familiar. Quizás fue un docente que tenía una manera, una llegada, que trabajó un tema en el aula y desplegó la posibilidad de hablar de este tema. Entonces, todos de alguna manera tenemos que tener estas herramientas para poder acompañar a esa persona y poder encauzar hacia el lugar que necesita ser acompañado. Si alguien tiene necesidad, le surge una necesidad más allá de todo su entorno, digo, ¿hay un lugar para comunicarse que ustedes están recomendando, digamos, como para tener un primer contacto para que de ahí lo guíen? Sí, están los 0800. Está vigente, claro, está vigente la línea nacional de urgencia en salud mental, que es el 0800-999-0091. ¿Y ahí que te atiende alguien ahí para que y ahí te atienden puede charlar con vos, digamos? Claro, profesionales de salud mental que pueden tener una primera escucha y orientarte hacia dónde, digamos, dirigirte según la situación que vos les estés relatando. Pero esto que decía Carla es muy importante también, que tiene que ver con estar abierto y animarse a escuchar, ¿sí? Animarse a adquirir esas herramientas. Cuando uno habla de suicidio, es un tema tabú, era hasta hace poco, y es un tema sensible, pero es importante tener esas primeras herramientas. A veces es preguntar cómo estás y digamos, bancarse la respuesta, cómo estás de verdad, no el cómo estás bien y seguir con lo tuyo. Esta escucha activa, hacer un plancito, decir, bueno, vamos a hacer algo que dé una idea de futuro, ¿sí? Así sea un futuro inmediato, bueno, sacarlo de eso, ¿no? De esa situación en la cual está esa persona que a veces no ve otra salida que el suicidio, cuando en realidad lo que quiere terminar no es con la vida, quiere terminar con lo que está padeciendo en ese momento, que es totalmente subjetivo. No juzgar, no validar lo que el otro está. Claro, hoy hay una realidad durísima que tiene que ver con la pérdida de puesto laboral y muchas personas, muchos adultos, hombres que a raíz de ello no se encuentran con exactamente esta posibilidad de ser el sostén de yo banco en la casa, y hablábamos de la frustración de los chicos totalmente también, ¿no? o sea, pasando en todo sentido, Sí, por eso decimos, no es multicausal, siempre hay algo que parece como más más evidente dentro de un montón de otras cuestiones que también son ingredientes que se suman, ¿no? No todas las personas que quedan sin trabajo toman esta decisión. Totalmente. ¿no? O sea, digo, para no hacerlo tan lineal. No, por supuesto, sí. Si entendemos que si es alguien que está con mucha vulnerabilidad, que a la vez no tiene posibilidad de conversar, le da vergüenza, siente que es el único que le pasan las cosas y que no está pudiendo solo como con algo que pareciera que para otro es más sencillo y él no puede, y a la vez se siente como que se carga con muchas responsabilidades, bueno, puedo entender que es alguien que quizás no encuentre otra salida y esta sea su decisión. Lo cual nos lleva a pensar también que quizás otros momentos de su vida también los transitó muy solo, digo, ¿no? Es alguien que quizás no ha ejercitado esto de poder encontrarse con otros para resolver una situación. Digo, hasta pensemos en jóvenes, cómo lo estamos acompañando en su futuro desarrollo como adultos, digo, que a veces no les damos las habilidades también para manejar la frustración, para manejar la tolerancia a esa frustración, a manejar los tiempos, que no todos son inmediatos, digo, nosotros también a veces exigimos como adultos y no nos damos cuenta que quizás lo que hay que trabajar son otras cuestiones y no la exigencia y que en todo le vaya bien. ¿Habría que fortalecer o tener mayores cantidad de gabinetes, por ejemplo, en escuelas? De contención, políticas más fuertes abocadas a esto? Nosotros creemos que esta es una cuestión transversal. La salud mental, digo, en general, está pensada como una cuestión que nos pasa a todas las instituciones de una manera transversal, así como otras perspectivas, ¿no? Por supuesto. Entonces, obviamente en la escuela están los jóvenes en estas etapas finales de su formación y demás, y es re importante que esta perspectiva la tengan. Si se suman equipos de trabajo, genial, pero
volvemos, y por ahí en esto vamos a ser insistentes, es también animar a las escuelas a trabajar en red y que así... ¿Y estamos con capacidad en Comodoro de profesionales como para poder abordar a todos estos frentes que está sucediendo, tanto en institución, en escuela, como para poder comenzar a hacer un frente amplio de trabajo? Profesionales hay, obviamente faltan quizás los puestos de trabajo y acá nos metemos en otro tema. En las políticas públicas que se sostengan a largo plazo, que eso también es algo que bueno, es un desafío. Muchas se han sostenido, no queremos decir que está todo mal, sino que muchas se han sostenido, y por eso continuamos y mencionamos que la mesa está hace 5 años trabajando dentro de esta perspectiva con un cambio de gobierno de por medio, digamos, y eso le damos mucho valor, porque toda la participación en la mesa es encontrarnos todas las instituciones que podemos tener una participación activa y un rol importante, y que implica trabajar para la mesa desde un lugar de trabajo, y no es que hay más sueldo por esto, digamos, ¿no? Hay muchas voluntades de muchos profesionales, de personas que también participan en distintas organizaciones, clubes, espacios recreativos. Entonces, en ese sentido creemos que eso se vuelve valioso, y hay una intencionalidad también de sostén desde la gestión de gobierno en darle lugar a esta mesa. Por eso, los gabinetes, hay algunas escuelas que quizás los tengan, otros no, pero lo que apuntamos es que entendamos que no se resuelve, una escuela no se salva sola, digamos, una persona no se salva sola, una sociedad no se salva, o sea, requerimos pensarnos más desde lo transversal y desde el trabajo en red. Y quizás el recurso que tiene otro me ayuda a mí en un momento y yo puedo trabajar con otro en otro momento en función de lo que yo puedo aportar. Y eso, en ese sentido, trabaja la mesa. Acompañamos a los profesionales que también desarrollan otras propuestas. Entendemos que también hay que desafiar lo privado, digo, ¿no? Porque a veces lo público está como muy puesto sobre el tapete porque es el que tiene que responder sí o sí, pero el privado también se tiene que comprometer a entender que esta es una perspectiva de atención, un trabajo en conjunto, y que va lo público y lo privado de la mano, ¿sí? Digo, porque si pensamos psicólogos, que me preguntaba si hay profesionales, sí, muchos trabajan en sus consultorios, pero no te puedo decir si ese profesional tiene esta perspectiva de trabajo, o si de su consultorio puede salir a hacer una intervención o si solamente se mantiene en su consultorio. Entonces, viste, son muchas variables que a veces no tiene que ver con la cantidad de profesionales, sino cómo lo llevamos adelante. La verdad, chicas, da para seguir hablando mucho más, pero bueno, agradecidos por el espacio, por este tiempo que nos han brindado. Bueno, nosotros siempre damos a conocer todas las actividades que realizan desde la mesa. Bueno, algo que por ahí vale la pena comentar es que ahora el 10 de septiembre tenemos la Feria Integral de Salud... Feria Sectorial de Salud Integral. Exacto, la FISI, que es una feria, es la 4ª edición de la feria, que lo que hace es convocar a todas las instituciones que somos partes. Van a haber también actividades recreativas, están involucrados cuestiones vinculadas a los clubes, y también van a haber talleres. Es de las 9 de la mañana a las 14 horas, estamos definiendo la escuela, va a ser en la zona céntrica. 10 de septiembre es la 10 fecha. 10 de septiembre, perfecto. que es el día de la prevención del suicidio. Septiembre es el mes amarillo, y bueno, además van a haber otras acciones fuertes durante ese mes. Pero bueno, la feria es un poco el encuentro, el gran encuentro donde se pueden visibilizar todas las acciones de las diferentes instituciones y espacios que conforman la mesa, y además trabajamos para dar pautas, para dar herramientas con distintas actividades que se van a desarrollar. Carla, Estela, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes.